Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas, profe. profe. ¿Cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, Gabriel, Julio. Ahí está Marvin y Diego no pudo entrar. Sergio también. Bueno, ya más tranquilos, supongo. Se libraron de mí por unos días, así que con más ganas de continuar. Vamos a darle chance entonces un poquito a los compañeros que se vayan a conectar más tarde. Mi amor, ¿se cortó? Ay, ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Disculpen. Dice Morphy que, bueno, nada puede fallar. Algo puede fallar, ¿verdad? Así que supuestamente ya no deberíamos tener problemas de internet porque ya reparó el problema, pero bueno, hasta hoy a la 1. Debe ser que alguien tiene algo contra el curso de discretos. Bueno, disculpen, esperemos que no haya problema. Supuestamente teníamos una falla en el router acá en el condominio donde yo vivo y fue reparada el lunes y desde el lunes no hemos tenido ningún corte de internet hasta que al que acabamos de tener ahorita. Así que bueno, como les digo, ¿verdad? Morphy siempre. Así que esperemos que no pase a más, que no haya otro inesperado, ¿verdad? Vamos a... Ok, tengo aquí a alguien que quiere entrar. Lo que me pasa es que ahora cada vez que comparto la pantalla pierdo el control de los que piden admisión, así que bueno, disculpen por ahí. Bueno, vamos entonces a arrancar ya con el debido retraso, ¿verdad? Debido a esta situación de nuevo, ¿verdad? Esperemos que, como les digo, que no vaya más. Supuestamente todo está bien ya, no hay problema en el router del ICE, todo está bien. Así que no debería haber corte en la clase, por lo menos. Excepto el que ya acabamos de tener. Bueno, para ponernos un poco al día, recuerden que este viernes que viene en 15, ¿verdad? Tenemos el próximo parcial, primer parcial y único parcial del curso, porque luego tenemos un examen final. Entonces, según el reglamento de enseñanza y aprendizaje, solo se puede cubrir una materia para este examen hasta 8 días calendario antes de la aplicación del mismo. Así que eso significa que la materia que se cubriría en el parcial llegaría hasta lo que veamos de hoy en 8, hasta el miércoles inclusive. ¿Ok? Para no entonces tratar de ensanguchar demasiada materia, ¿verdad? Y sabiendo que este es un curso que tiene pues mucho que cubrir, lo que vamos a hacer es que vamos a tener el temario, no vamos a llegar hasta el temario de amplificador diferencial, sino que lo vamos a dejar acá en lo que vamos a cubrir en estos 3 clases que nos restan, que sería el amplificador cascode y espejo de corriente. Y así nos va a dar chance tal vez de hacer más práctica y enfocarnos en estos temas y dejar el amplificador diferencial ya para el siguiente final. En todo caso, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? El amplificador diferencial se puede ver como un caso especial, práctico de amplificador basado en el amplificador seguidor en el emisor común o common source. Y lo interesante, digamos, ya el amplificador diferencial se va a notar cuando ya estudiemos un poquito lo que tiene que ver respuesta, frecuencia y realimentación. Entonces ya es mejor verlo integrado, digamos, con estos últimos 2 temas que forman, digamos, el core de la segunda parte del curso, el núcleo, la respuesta, frecuencia y realimentación de amplificadores, y donde terminamos con 2 temas secundarios que serían etapas de potencia, etapas de salida, generalmente de potencia amplificadores, que lo vemos de una manera relativamente rápida, porque como vamos a ver también son casos especiales de algunas de las configuraciones que conocimos, y que vamos a reafirmar con una tarea, esa es la práctica que vamos a realizar, va a ser esa, está fundamentada en amplificador de potencia, y luego un poquito de oscilación de osciladores, que son circuitos realimentados. Entonces,
digamos que todo queda englobado dentro del último, entonces, de los últimos dos conceptos que nos interesa profundizar en el curso, que sería respuesta, frecuencia y amplificación realimentada o sistemas de realimentación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna duda sobre cómo va a ser el examen? En particular, les digo que va a ser un examen de problemas, les voy a asignar algunos problemas, se los voy a entregar a la 1 de la tarde y les voy a dar, qué sé yo, digamos hasta las 6 de la tarde para que suban la respuesta escaneada a mano, muy similar a los exámenes que hemos hecho en elementos activos y que se han hecho en el pasado. Profe, una pregunta. Igual que el examen de elementos activos, hay que imprimir el examen. Sí, la idea es que ustedes lo impriman, pero también lo pueden llenar en una tableta si quieren, no hay problema. O sea, lo único que yo necesito es un documento electrónico resuelto a mano. ¿Ok? Ok. Está bien, pueden hacerlo con una tablet, no es necesario que me lo impriman, lo escaneen y lo. Este, capaz que como van a ser problemas un poquito más de diseño, digamos, no van a hacer tantas preguntas como los que teníamos en elementos activos, es muy probable que sean menos hojas, porque ustedes se acuerdan que en activos eran como 15 hojas, ¿verdad? Que había que subir. Entonces, lo más probable es que yo solo les pida que suban las respuestas, tal vez nada más con un identificador de cuál es cada problema. Porque a alguna gente se le complicaba, recuerdo el caso, creo que fue de Luis Andijo, que llegó una parte vacía y tuvo que volver a enviármelo, ¿verdad? Entonces, ese problema, ¿verdad? Cuando uno hace exámenes muy largos y tiene que escanearlos, entonces esa es la única diferencia. ¿Alguna otra consulta? Em, la idea es que vayamos, ¿verdad? A lo largo de estos días haciendo problemas y capaz que si llegamos a tiempo el miércoles, digamos, ahí cerramos la materia y capaz que el viernes antes del examen, digamos, 8 días antes del examen, lo podemos dedicar a hacer problemas, digamos, hacer una sesión solo de problemas y consultas para, digamos, así fortalecer un poquito, ¿verdad? La preparación que ustedes tienen, recordando además que tienen el horario de consultas abierto los martes, ¿verdad? Entonces, les recomiendo, ¿verdad? Que vayan pues haciendo práctica, ojalá que hayan ido haciendo práctica los problemas del Razavi en particular, ¿verdad? Que lo vayan haciendo. Yo tengo que regenerar un poquito lo que es el formulario para que ustedes lo tengan a mano. Tengo que hablar con Juan José, él estaba metiendo algunos cambios al formulario para hacerlo un poquito más práctico y de todos modos el que ustedes están usando la tutoría es válido, se lo pueden pedir a los tutores, si no están asistiendo a la tutoría, igual se lo pueden pedir a él que se los envíe. Recuerden que en realidad ustedes tienen acceso a los problemas resueltos y exámenes resueltos que tiene el tutor, entonces ustedes pueden pedirle, pero no sé si tiene exámenes resueltos, pero sé que pueden pedirle, aunque no estén asistiendo a la tutoría, ustedes le pueden escribir al tutor y pedirle soluciones de problemas también. De nuevo, acá mi recomendación es nunca hagan un problema o revisen la solución de problemas sin por lo menos haberlo intentado un par de horas. O sea, siéntense, sufran con el problema, ¿verdad? Y solo en último caso, si no están satisfechos con la respuesta o realmente no vieron cómo resolverlo del todo, revisen la respuesta. Igual, tal vez no la respuesta completa, vean el inicio de la respuesta y luego traten de completar la respuesta. Recuerden que resolver este tipo de problemas es como aprender a andar en bicicleta. La única manera es hacer la práctica. O sea, si ustedes no se ponen y tratan de montarse en la bicicleta y se caen algunas veces, no lo van a aprender. Nadie aprende a andar en bicicleta mirando a otra persona, ¿verdad? Manejando una bicicleta. O sea, ayuda, te da una idea, pero al final ustedes tienen que meterse, ¿verdad? Con los problemas y sufrir. Bueno, es la única manera, ¿verdad? Tristemente, pero solo así aprendemos los humanos, ¿ok? Entonces la idea sería ese último viernes antes del examen, capaz. Yo puedo escoger algunos problemas típicos que han salido en examen, 3 o 4, porque no vamos a tener mucho tiempo. Nos podemos sentar paso con paso, digamos, paso a paso, como resolverlos para que ustedes lo vean. Bueno, si no tienen más consultas, vamos a arrancar entonces con la materia de hoy. Recuerden que están abiertos los martes igual, ¿verdad? El horario de consultas, que sí les pido por favor que me avisen antes, ¿verdad? Me escriban un correíto. Y si alguno no tiene manera de acceder al día de consulta, ¿verdad? Que son los lunes en las tardes, pues necesita, porque tiene los martes en las tardes, perdón, porque tienen otro curso ahí atravesado, bueno, igual, envíenme un correo y
Por ahí podemos hacer una breve sesión en particular antes del examen. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, lo que sería el último, digamos, bloque de materia que vamos a cubrir en este parcial. Nos quedan dos especificaciones fundamentales de amplificadores que tenemos que estudiar. Como vamos a ver, en realidad, una de estas especificaciones, la que se conoce como amplificador cascode, en realidad es una variación de una configuración que ya conocemos. Vamos a ver que esto es simplemente se puede ver como una variación del amplificador common source o common emitter degenerado, o como una mezcla compuesta de amplificación. Common base, common source. Okay, bueno, en realidad es al revés, perdón. Common source, common gate. O sea que en realidad vamos a ver que ya sabemos o ya conocemos cómo construir ese amplificador. Hay gente que se asusta con el cascodo, dice qué complicado es. En realidad el cascodo es una mejora de esta configuración del common source degenerado. Es un amplificador muy usado y no debería ser para nada complicado entender cómo funciona. Y luego vamos a ver un tipo de aplicación interesante, que es una aplicación que en realidad técnicamente no es, aunque se engloba dentro de la temática de amplificadores, en realidad es una aplicación de gran señal. O sea, es una aplicación en AC, perdón, en CC, que es lo que se conoce como espejos de corriente. Los espejos de corriente, aunque también se usan como, vamos a ver en el amplificador diferencial, se puede utilizar como parte de dispositivos activos de amplificación. En realidad el espejo de corriente va a cubrir uno de los problemas más graves que hemos estado teniendo hasta ahora, y es que cuando yo tengo un amplificador, ¿verdad? Cualquiera, le voy a dejar un cascodo de una vez para que ya se vayan ambientando, digamos, con un amplificador cascodo. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Bueno, hay un VB, una tensión de polarización que maneja uno de los transistores. No se preocupen de ese VB, luego vamos a ver cómo lo generamos. Bueno, el espejo de corriente viene a solucionar este problema. ¿Ok? Me va a ayudar a construir la polarización para las fuentes de corriente que yo necesito en determinadas aplicaciones, y en particular en los amplificadores de alto desempeño. Entonces, vamos a volvernos hacia atrás, vamos a recordar, ¿verdad? Lo que estudiamos de un amplificador emisor común o common source degenerado en sus versiones BJT y MOSFET. Y vimos, ¿verdad? Esto fue algo que estudiamos hace ya algunas semanas, ¿verdad? Que es posible, ¿verdad? Determinar la resistencia salida de esas dos configuraciones. Y vimos que una de las ventajas que tienen estas dos configuraciones es que la impedancia del transistor RO se ve aumentada por un factor multiplicativo. Estos dos de acá. O sea que tenemos una mejora en la impedancia vista hacia el colector o hacia el drain del transistor. Esto hace que esta topología sea práctica, como vimos, para la hora de generar ganancias, ¿verdad? En particular vimos que cuando construye un amplificador con esta configuración, por ejemplo, ¿verdad? Si yo conecto acá una resistencia, una resistencia de colector y yo tengo mi salida acá, ¿verdad? Vimos que esta mejora en la ganancia, esta mejora en la impedancia de salida me ayuda a mejorar y controlar la ganancia del amplificador. ¿Ok? Vimos que incluso si este término es muy grande, ¿verdad? Con respecto a 1, esto prácticamente linealiza el amplificador. Vimos, ¿verdad? Que la respuesta del amplificador, hicimos unas simulaciones, ¿se acuerdan? En el T-Spice vimos que la amplificación tendía a ser muy lineal, ¿verdad? Por el efecto de alimentación que producen estas resistencias. Pero bueno, sin meternos por ahora de lleno en qué implica eso en términos generales a la hora de diseñar un amplificador, vamos a concentrarnos por ahora en qué pasa si yo quisiera construir una fuente de corriente utilizando esta topología. Ustedes saben, ¿verdad?, que una fuente de corriente ideal tiene una impedancia en paralelo. Así tengo una fuente de corriente ideal, la impedancia de salida, ¿verdad?, de esa fuente de corriente, idealmente es infinito, ¿verdad?
¿Por qué? Para que toda la corriente, ¿verdad?, se me vaya por el nodo de salida, ¿verdad? Ahora, ustedes saben, ¿verdad?, que una impedancia, que una fuente corriente tiene que estar conectada, ¿verdad?, a una carga, porque esa es su condición de funcionamiento normal, y que la mejor forma de conectar una forma de corriente, una fuente corriente, o sea, su estado ideal es estar en corto. Igual que para una fuente de tensión, su estado ideal es estar en abierto. Entonces, para una fuente corriente, su estado ideal es estar en corto, los dos bornes estén en corto. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí es de donde podemos vislumbrar intuitivamente por qué yo necesito que RO sea infinito, ¿verdad? Entre más grande sea RO, menos es la corriente que se va a ir por esa impedancia, ¿verdad? ¿Ok? Si RO tiene infinito, no se pierde corriente en la impedancia intrínseca de la fuente de corriente. Claro, espero que esté claro, ¿verdad? Es un concepto en realidad que traemos desde CC, ¿verdad? Desde el curso CC. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo una fuente corriente, a mí me conviene, ¿verdad?, asegurar, si yo quiero que esa sea una muy buena fuente corriente, que esa impedancia sea muy alta. Bueno, entonces, una manera, digamos, de visualizar esto es qué pasa si yo pongo otro transistor en lugar de RO, perdón, de la resistencia de fuente o de emisor que tengo en la degeneración. Bueno, acá no tenemos que hacer el análisis de pequeña señal porque ya sabemos, ¿verdad?, que cuando yo tengo una configuración de este estilo, donde el emisor, pero la base del transistor está conectada a una fuente en CC, esto se traduce automáticamente solo por la resistencia, ¿verdad?, intrínseca del transistor. Este ejercicio lo hemos hecho muchas veces desde activos, ¿verdad? Y si nos fijamos en esta configuración en pequeña señal, pues es claro que en pequeña señal esta impedancia entonces, ¿verdad?, viene a sustituir la que antes llamábamos RE, o sea, es simplemente cuestión de sustituir, ¿verdad?, esta resistencia RO2 por el RE que teníamos en la fórmula anterior, ¿verdad? Que lo que hicimos fue sustituir en la fórmula, ¿verdad?, que está aquí, ¿verdad? Entonces, está claro, ¿verdad?, que eh, eh, tenemos ahora una impedancia en CA, ¿ok?, pequeña señal que es muy alta, que normalmente se va a simplificar. Normalmente este término de acá no lo andamos cargando, aunque formalmente está ahí en la derivado, en el desarrollo en pequeña señal. Normalmente yo me olvido este término porque a la hora de la verdad es muy probable que este término sea mucho menor en magnitud que este de acá, ¿verdad? Entonces, generalmente uno puede jugársela con una aproximación y recordar esta formulita, que es la que uno siempre se acuerda, ¿verdad? En un BJT, en un circuito casco BJT, normalmente lo que tengo es una multiplicación del Gm del transistor de arriba por la resistencia característica del transistor de arriba por el paralelo entre el RO2 del transistor de abajo con el Rp del primer transistor. Este RP viene de acá, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí, recuerden, hay un RP1, ¿verdad? Y este RP1, ¿verdad? Si este no es una tierra en CA, que tiene que serlo porque VBU es una fuente de polarización, hace que en realidad, ¿verdad?, aquí me quede, ¿verdad?, el RP en paralelo, ¿verdad?, con ese R2. Por eso es que aparece este paralelo acá, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera yo estoy mejorando la impedancia característica de esta fuente que tengo acá. Fíjese que esta fuente por sí sola, Q1, solo tiene una impedancia característica de RO1, pero cuando yo miro a la configuración compuesta como tal, y por eso es que estos amplificadores se les conoce como amplificadores compuestos o estructuras compuestas, vean que ese RO1 es aumentado por todo este término de acá, ¿no? Entonces lo estamos fortaleciendo, estamos mejorando la impedancia. Además, tenemos una ventaja fundamental. ¿Qué sucede en este caso si yo pienso, digamos, y voy a borrar un poquito esto, voy a borrar un poquito esta parte de acá. Bueno, fatal, me quedó el borrar, pero ok, ahí está. Recuerden que yo tengo una tensión, ¿verdad?, VC
Yo pienso en este punto, tengo una tensión VC, y que yo tengo que evitar que este transistor, ¿verdad?, entre en la zona, en este caso de saturación, porque es un BJT, o en el caso del MOSFET, que este transistor entre en triodo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo una tensión, ¿verdad? Aquí en este caso es VD, y en este caso es VC, ¿ok? Que yo tengo que respetar, ¿verdad? O sea que este nodo tiene un límite, ¿verdad? En su viaje hacia abajo, en la tensión, ¿verdad? Este nodo no se puede mover hacia abajo, menos que el VD necesario para que los transistores sigan en las zonas donde actúan como eh, amplificación de corriente, en este caso, eh, que haya transconductancia, ¿no? Que siga siendo un transconductor. Bueno, sabemos que el problema es que si yo tengo una corriente en CC, ¿verdad?, que está corriendo por acá y esta es una fuente corriente, si es una fuente corriente, yo tengo una caída, ¿verdad?, en esta resistencia que puede ser grande, ¿verdad? De hecho, vimos que una regla era que nosotros la limitábamos alrededor de 400 milivoltios máximo, ¿se acuerdan? Establecíamos como un límite, ¿verdad?, para este URS. Pero esos 400 milivoltios pueden ser mucho, incluso para ciertas configuraciones, ¿verdad?, si la corriente es grande. La ventaja es que si yo tengo un transistor conectado como fuente corriente, este transistor, en el caso de un BJT, puede tener una tensión tan baja como 0.2 voltios. Recuerden que esta es la tensión, ¿verdad?, que se conoce como VC-SAT, ¿se acuerdan de activos, verdad? La derivamos ahí empíricamente, ¿verdad? Eso es como el mínimo, ¿verdad?, de tensión que tiene que haber entre colector y emisor para que el transistor, digamos, BJT, ¿verdad?, esté en la zona activa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era la resta entre las dos transiciones, entre los dos diodos, ¿verdad? En el modelo Early, cuando estaban ambos conduciendo, ¿verdad? El diodo emisor, el emisor base emisor y el emisor base colector, ¿verdad? Cuando los dos están conduciendo, la resta entre las tensiones entre ambos, ¿verdad?, me producían esos .2, recordando que normalmente el transistor, el diodo que está entre la base y el colector generalmente está menos dopado, tiene un dopado distinto y que tiene por lo tanto una tensión built-in interna de aproximadamente 0.5 voltios, de ahí salían esos .2, ¿verdad? Bueno, si no se acuerdan de eso, no importa, no lo vamos a evaluar, pero para que se acuerden, ¿verdad?, que eso estaba, ¿verdad?, lo vimos en activos. Entonces, digamos que eso es importante, ¿verdad?, porque significa que yo puedo tener o puedo llevar a este transistor más abajo, digamos, de lo que yo necesito, ¿verdad? Okay. De lo que yo podría hacer, perdón, perdóname, pero me confundo, lo puedo llevar más abajo de lo que yo podría si esto fuera una resistencia en CC. Entonces tengo lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Tengo una muy alta impedancia en CA y tengo un modo común relativamente bajo en CC, que me permite jugar todavía más con la posible tensión mínima de colector que puedo tener. ¿Ok? Si alguno de ustedes se preguntara cuál sería, digamos, la impedancia máxima salida que puedo lograr en un casco de JT, podemos hacer este pequeño ejercicio mental, digamos, para darnos una idea hasta dónde podemos llevar esa impedancia. Noten que si yo sustituyo mi transistor de abajo por una fuente ideal de corriente, lo que tengo es básicamente entonces esta RP, ¿verdad?, colocada aquí en paralelo, ¿verdad? En realidad, la puedo ver así más claro, ¿verdad? RP1. Y por lo tanto, en la fórmula, lo que desaparece es el paralelo, ¿verdad? Recuerden que la fórmula completa es GM1, RO1, por la resistencia RO2, paralelo RP1, pero si RO2 es infinito, ¿verdad?, en el caso de una fuente ideal, obtenemos esta configuración y recordemos que la definición de beta es precisamente GM1 por RP, ¿verdad? GM por RP, esa es la definición de beta, ¿verdad? Beta es igual a GM por RP. Entonces, ¿verdad? Tanchan, tenemos lo mejor de los casos, ¿verdad? Cuando tenemos una fuente ideal, que por supuesto eso no existe, pero esta sería como la cota superior ideal alcanzable de impedancia máxima de salida en una configuración cascodo. Bueno,
¿Por qué se le llama cascodo? Tal vez ustedes se están preguntando qué nombre más feo. Bueno, no sé, no sabemos de dónde viene formalmente. Este amplificador fue inventado en los años 30 del siglo pasado, o sea, ya va a cumplir 100 años, imagínense. O sea, eso significa que los otros amplificadores tienen más todavía de edad. Y bueno, capaz porque se puede visualizar como una especie de cascada, ¿verdad? De transistores. Aquí estoy lucubrando. Algunos libros dicen que ese es el origen del nombre. Lo raro es cómo pasamos de cascade a cascode, no sé, ¿verdad? Que como algo raro, ¿verdad? Se pasó de cascade a cascode en algún momento. Bueno, ahí quedó el nombre. Okay. Por eso se le dice cascodo. Okay. Bueno, ¿cómo construimos un PNP? Igual, simplemente vean que los transistores están conectados al revés. La impedancia de pequeña señal es la misma, no debería variar. Okay. Porque recordemos que los modelos en pequeña señal son iguales, okay, tanto en el BJT como en NPN, como en el PNP. La única diferencia es que pues tenemos los emisores conectados, recuerden, a las tensiones más positivas. Recuerden que esa es la regla, ¿verdad? En el PNP los emisores están conectados a las tensiones más positivas, en los NPN están conectados a las tensiones más negativas. O sea, la regla de conexión de los transistores BJT. No es necesario entonces que hagamos el análisis tampoco. Ahora, podríamos verlo también de otra manera, ¿verdad? En vez de pensar que este transistor está degenerando el transistor Q1, en algunos libros, no en el Razavi, pero digamos que en otros libros se dice, ¿verdad? Que en realidad el análisis se desarrolla pensando en que, bueno, veámoslo más bien como una apilación de transistores, ¿verdad? Donde Q2 se utiliza, perdón, Q1 se utiliza para mejorar la impedancia de Q2. Eso es alternativo, yo no me voy a meter en esto, en realidad es un detalle, es otro tipo de interpretación. Cualquiera de las dos, ¿verdad? En realidad nos da el mismo valor de impedancia, es simplemente a como ustedes lo entiendan mejor. Yo prefiero la otra interpretación pensando en que Q2 degenera Q1. ¿Ok? Sin embargo, cuando veamos el amplificador, vamos a ver que esta interpretación por ahí sí nos va a ser útil para transformar esto en un amplificador. ¿Ok? Por ahora estamos solo pensando en efectos relacionados con lo que es una fuente de corriente. Vamos a hacer un pequeñísimo ejemplito, que es el número 91, para que nos demos una idea de cuánto puede ser esa impedancia de salida. Yo voy a variar un poquito este ejercicio, utilizando datos un poco más realistas. El Razavi tiende a usar a veces datos que son, digamos, muy, no prácticos, al contrario, ¿verdad? Pero que, digamos, son buenos para enseñar, son muy didácticos porque son fáciles de manejar, pero a veces y no son valores realistas, sobre todo cuando uno tiene que hacer simulaciones como para verificar en una simulación, en un circuito real, qué es lo que ocurre. Entonces, en el Razavi este problema está resuelto con IC igual a 1 miliamperio, pero como hemos visto, 1 miliamperio de corriente por una sola etapa, ustedes se acuerdan de los ejercicios que hicimos hace algunas semanas, es un desperdicio de corriente, sobre todo si estamos hablando de una etapa integrada, ¿verdad? Un circuito que tiene que consumir poca potencia, ¿verdad? Esto, capaz que 1 miliamperio es normal en un circuito discreto, en un amplificador de audio. De hecho, ustedes lo van a usar esos valores para cuando tengan que hacer el problema que yo les voy a asignar para resolver de manera práctica como un proyecto. Pero normalmente esas aplicaciones son pequeñas, ¿verdad? En el diseño moderno electrónico uno trata de minimizar el consumo de potencia. Entonces, IC 100 microamperios es una corriente más realista, que me provee, entre otras cosas, de un buen slew rate, que como vamos a ver ustedes, como van a ver ustedes, el slew rate es una definición que no se estudia mucho en este curso. La van a conocer en el curso que sigue, ¿cómo es que se llama el curso que sigue? Siempre se me olvida, integrados lineales. La van a definir, digamos, el slew rate de un amplificador es una relación no lineal que básicamente viene de la famosa ley del capacitor, ¿verdad? La corriente de un capacitor es igual a C de V de T, ¿verdad? Entonces, este CVDT es lo que se conoce como slew rate, ¿ok? En términos de diseño de amplificadores, y tiene que ver con la corriente de polarización y la capacitancia cara que maneja un amplificador. Sin embargo, ese término ustedes ya lo están viendo en lógico, aunque a ustedes les parezca mentira, este slew rate es la misma definición de este tiempo, ¿verdad? TP rise y TP fall
En realidad no es T-Rise, es T-Rise y T-Fall, que supongo que ustedes ya definieron, ¿verdad? En activos. Y que si no lo, perdón, en discretos, perdón, qué mal que estoy, en lógico. Pero si ustedes no lo vieron en lógico, igual eso lo vimos un poquito en activos, ¿verdad? Eso básicamente es el, recuerdan, cuando una compuerta conmuta, ¿verdad? ¿Cuánto tarda, ¿verdad? En pasar de un 10% a un 90% del valor final de su excursión. Eso tiene que ver con el T-Rise y el T-Fall en compuertas lógicas y está relacionado con el loop rate en diseño analógico. Es una relación no lineal, ¿verdad? Es un concepto no lineal. Normalmente 100 microamperios para las cargas capacitivas que uno maneja en un amplificador de bajo consumo da tasas de slew rate adecuadas. Por eso es que 100 microamperios es una corriente, digamos, segura para trabajar a la hora de uno diseñar un circuito de bajo consumo. Entonces, si yo modifico, digamos, este IC por 100 microamperios, lo que quiero es averiguar el real. Bueno, pues es cuestión simplemente de aplicar la fórmula, ¿verdad? GM1, en el caso de un BJT, recordemos es IC por la tensión térmica, ¿verdad? Y esto sería igual a 100 microamperios por 26 milivoltios. Y esto da 3,9 milisiemens. Es una transconductancia relativamente grande. La ventaja del BJT es que me provee de transconductancias grandes, mucho más grandes de las que me provee un MOSFET. ¿Ok? Solo en función del IC, ¿verdad? Entonces, si el IC es muy grande, esta transconductancia aumenta. Luego, suponiendo que los dos transistores son iguales y que por los mismos pasa la misma corriente, recordemos que si beta es mucho mayor que 1, esto es muy importante, yo puedo suponer que IC, ¿verdad? Es igual a IE. Ok, o sea, el alfa es casi 1, prácticamente 1. Yo puedo definir RO1, ¿verdad? Igual a RO2, simplemente como la formulita que derivamos en activos, ¿verdad? Que ustedes espero que ya tengan ese formulario. VA sobre IC, que sería igual a 5 voltios sobre 100 microamperios. Y esto sería igual a 50 kilómetros. Fíjense que es una impedancia buena, y 50 kilómetros no es despreciable, aceptable, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? Como vamos a ver después, yo la semana que viene les voy a hacer algunas simulaciones con esto. Lo que pasa es que hoy no me doy chance de terminarlos, pero les voy a ofrecer, digamos, los circuitos de simulación de estos ejercicios para que los podamos verificar en la vida real con modelos reales. Y por lo tanto, el real, ¿verdad? Que es esta formulita de acá, pues sería igual a pues, realizar todo, ¿verdad? El cálculo numérico. Tendría 3,9 milisiemens por RO, que sería 50 kiloohmios, por 50 kiloohmios. Y me faltó, ¿verdad? El paralelo de RP, ¿verdad? RP, recuerden, ¿verdad? RP es igual a beta sobre GM. Si ustedes sustituyen los valores que tenemos acá, esto da 26K. Entonces 50 kiloohmios en paralelo con 26 kiloohmios. Es bastante grande, ¿verdad? Esa impedancia. En los hábiles da 2 y pico K, pero porque están usando más corriente. Por lo tanto, la transconductancia es más grande, ¿verdad? Y si ustedes meten esos datos en la calculadora, obtienen que la impedancia de este amigo es del orden de 3,33 mega ohmios. Noten el avance, ¿verdad? El cambio de impedancia que hay, ¿verdad? De una fuente que por sí sola solo podría tener 50 kiloohmios, estamos cambiando una fuente que tiene una impedancia característica de 3,3 mega ohmios. Estamos metiendo 3 órdenes de magnitud, 2 órdenes de magnitud, perdón, a la impedancia, ¿verdad? O sea, estamos mejorando increíblemente la impedancia de la fuente corriente. Por eso es que las fuentes cascos son muy utilizadas en realidad para todo lo que tiene que ver con amplificación de bajo ruido, sobre todo, de inmunidad, y donde queremos mucha ganancia. Bueno, aquí viene una pregunta fundamental. Capaz que lo que voy a hacer es que les voy a hacer trampa.
porque si no, si les pongo la diapositiva, así nomás van a ver la respuesta. Y así nos vamos motivando, ¿verdad? Que por cierto se me ha olvidado pasarles las notas de lo que llevamos de puntos extra, pero aquí los tengo anotados. Ok, hasta la clase anterior. Así que vamos a ponerla de la clase de hoy. Prometo hacerlo mañana, está bien. Y de hecho no les he puesto la calificación de la tarea extra, que casi todos la tuvieron perfecta, ¿verdad? Que me hicieron la otra vez. Entonces, 7 de abril. Ok, puntos extra. Vamos a empezar con... Yo les tiro un circuito como este. Digamos VB1 y VB2. Vean que aquí, perdonen, voy a mejorar este dibujo. Este es un NPN. ¿Por qué yo no puedo decir que esto es un cascodo? Bueno, en primer lugar, porque en realidad la definición de cascodo obliga a que los dos transistores sean del mismo tipo. Ok, y en este caso, este transistor no es del mismo tipo. Bueno, ¿cuánto sería la impedancia de este circuito vista hacia arriba? Vamos a pensar un poquito en términos de lo que este circuito implica, ¿verdad? En pequeña señal. Vean que si yo lo dibujo en pequeña señal, en realidad yo lo que tengo es un circuito que tiene RO2 con un transistor conectado de esta manera, ¿verdad? Este VB2 también es una tierra en CA. ¿Cuánto vale la impedancia vista hacia arriba en este amplificador si VA tiende a infinito? ¿Cuánto sería RO? RO2. Si VA, esto sería Q1 y Q2. Perdón, Q2, ¿verdad? Q2 y Q1. Esto es Q1. Si VA1 vale infinito, ¿cuánto vale RO? Otra vez, capaz que le faltaba ese dato. Infinito. A ver. No importa. Arriesguense, eso es lo que me gusta. Pensemos, ¿hacia dónde estoy viendo la impedancia? ¿Hacia el colector o hacia el emisor del transistor? Infinito. Tomás, muy bien, lo felicito. ¿Por qué me dice que es infinito? No me dijo la respuesta correcta, pero lo quiero hacerlo. Le voy a dar el punto porque se arriesgó. Igual que Gabriel. Pensé que era infinito porque la tensión tendía a infinito y no había corrientes, puse. Esa es pequeña señal. Recuerden que el análisis es una pequeña señal, ¿verdad? Recuerden siempre que cuando yo analizo, les voy a dar un punto. Impedancias siempre es un análisis de pequeña señal. O sea, yo tengo que suponer que el transistor está bien polarizado. Después tengo que verificarlo, ¿verdad? En la vida real. Pero el análisis supone que el transistor está polarizado en la zona activa, en este caso. Entonces, este transistor está conduciendo, está polarizado. Estoy mirando hacia el emisor. ¿Cuál es la impedancia de pequeña señal mirando hacia el emisor de un transistor si VA tiende a infinito? 1 sobre GM, muy bien, David, también le voy a dar el punto. 1 sobre GM, ¿verdad? Recuerden eso, esa es una cosa que ustedes deberían más o menos, hágase el dibujito, póngalo ahí en el formulario, lo tienen a mano para que se lo vaya interiorizando. Recuerden que si VA es infinito, ya lo hicimos, no lo vamos a hacer, pero lo hicimos varias veces en activos y lo hicimos una vez en este curso. Yo lo que veo es 1 sobre GM, ¿verdad? En el circuito de impedancia. Ahora, si yo pusiera RO, aquí, si yo supusiera que VA no es infinito, ¿verdad? Bueno, pues tengo otro camino de corriente aparte de 1 sobre GM, pero ese RO va a ser más alto que 1 sobre GM. Y entonces
podríamos hacer el análisis, digamos, aquí está hecho, digamos, de que lo que pasa, ¿verdad? Ese 1 sobre GM2, perdón, es este de acá, va a tener un problema, perdón, se me corrió la... Y me va a obligar, digamos, a una solución un poquillo más complicada, ¿verdad? Porque no la hemos hecho, pero entonces no la voy a resolver ahora. Pero digamos que yo sé que esa impedancia no va a ser mucho mayor que 1 sobre GM. Andaba por ahí. A lo sumo este RO capaz que me la va a disminuir porque va a aparecer en paralelo con esa fuente corriente. ¿Está claro por qué es 1 sobre GM? Yo espero que eso lo vean, o que anda cerca de 1 sobre GM. Acá lo importante es simplemente decir, vean, esto si ustedes lo ven, no sirve. Ay, no sirve. Eso no puede ser un cascodo. Por esta condición, ¿verdad? No estamos cumpliendo con la norma fundamental de construcción de una fuente corriente. Y la norma fundamental de la construcción de fuente corriente es que la salida de la fuente está en el emisor o el colector. ¿Quién se arriesga? En el emisor, ¿no? No, Julio. No importa. Oye, el punto, Julio. Está bien, a mí no me importa que se... O sea, lo importante es que ustedes se arriesguen, ¿ok? Piensen, vamos a ver, ¿por qué no puede estar en el emisor? Vamos a hacerla con una fuente cascodo. Supongamos que tenemos estos dos transistores conectados de esta manera. Y ustedes me dicen, Chacón, esa es una fuente cascodo porque los dos transistores son iguales, son NPN. ¿Ok? VB1 y VB2. Si yo tengo una fuente ideal de corriente y que está conectada entre dos nodos, A y B, yo puedo decir, que es una pregunta, aquí, aquí no le voy a regalar puntos a nadie, porque entonces yo puedo decir que, puedo decir eso. Es una fuente ideal de corriente, puedo decir eso. No, porque está abierto. Está conectado. No. Póngale acá lo que quiera. Ok. Póngale lo que quiera. Póngale un capacitor, una bobina. Póngale otro transistor. Acá si quiere. Acá un transistor. Y aquí le ponemos un operacional si quiere. Aquí está alimentado. Póngale todo lo que quiera. Está conectado todo ahí. Puedo decir que I es, esta es una fuente ideal. F, I es una función de la tensión AB. Yo lo que quiero es que interioricen esto. Les voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué esto es falso? Si la fuente es ideal. Porque la fuente es independiente. De la tensión de sus bornes, ¿verdad? Muy bien, Darío. Ese sí le voy a, ese se ganó 2 puntos. Mira, esto es fundamental. Ustedes tienen que entender muy bien esas definiciones fundamentales de CC para luego poderlas aplicar en el análisis de circuitos. Entonces, yo no puedo tener una fuente de corriente constante, por lo menos ideal, si esa fuente depende de V a B. O sea, si la tensión de sus bornes modifique de alguna manera la corriente, tengo un problema, ¿no es cierto? Ahora, eso no existe, pero la idea es que nosotros vamos a tratar de construir circuitos que se aproximen en la medida de lo posible a ese ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta corriente es función de la tensión en el emisor del transistor 2. Este es el transistor 2. Aquí va ahí. Esa corriente yo puedo decir que es función de esa tensión acá. El circuito es un casco, profe. Ya, ustedes me dijeron que es un cascodo, ¿verdad? Pero me lo conectaron así.
Le pusieron 2 transistores NPN y dijeron, Chacón dijo que tienen que ser del mismo tipo. Pero fíjese que la corriente está siendo vista hacia el emisor de Q2. ¿Es esta corriente una función de la tensión en el emisor 2? No, no sería. ¿Por qué no, Darío? ¿A qué es igual IQ2? No importa, Darío, no se preocupe, no siente que lo estoy haciendo un examen. Si no, responde otro. O sea, la idea es que lo discutamos, porque vayamos viendo. IQ2, ¿a qué es igual? En la fórmula fundamental. Y es por exponencial de V VB y sobre phi t, ¿verdad? T, sí, eso. Ok, muy bien, o VT como quieran. VB, ¿a qué es igual? En este, para VB2, ¿a qué es igual? V2 Ajá. más algo. Menos. Ay, señores, ustedes tienen que saber la ley, una ley VK, ¿verdad? Aquí está Sí. V base emisor 2, ¿verdad? Ajá. Ok, menos V emisor 2, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, este nodo de acá tiene una tensión y la corriente que va por este transistor está definida por esta tensión. O sea, esto es cierto, ¿verdad? Esto de acá es cierto. ¿Lo vieron todos que es cierto? Si alguien me dice que no lo entiende, ¿por qué? Por favor, párenme ahora, ¿ok? ¿Vieron por qué yo digo que la corriente de este transistor es una función de VE2? Porque está aquí, ¿verdad? Determinado por esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cumple esto de acá? ¿Se cumple lo de la derecha? ¿Sí o no? ¿No? No. No lo cumple porque sí depende. Porque está Exacto. dependiendo. Y depende. Entonces, esto no puede ser una fuente corriente. Esto no puede ser una fuente corriente. Porque tenemos esa dependencia. Entonces, ese es otro argumento. Yo no puedo, entonces, recuerden, una fuente corriente, tomar la salida nunca del emisor. Vea, eso recuérdenlo para el resto, por lo menos para el resto del curso. Si después ya lo aprueban, se les olvida, está bien. Si quieren después, si siguen trabajando en electrónica, entran a microelectrónica, se van a trabajar en Intel o etcétera, en esos lugares que hacen microelectrónica, bueno, ahí seguro se van a tener que acordar, ¿ok? Pero si no, por lo menos para el resto del curso, la toma de salida o entrada de una corriente en una fuente corriente transistorizada siempre es el colector o el drain. Pónganlo ahí, siempre es el colector o el drain. Si no es el colector o el drain, eso está mal hecho. Eso no funciona. ¿Estamos claros? Entonces, esto no puede ser un cascodo, ni mucho menos una fuente corriente. No es un amplificador cascodo, no es una fuente cascodo. Ok, vamos a hacer el segundo. Perdón. Sí, pero no, ahí lo cerré. ¿Qué pasó? No, no, tranquilo. Entonces, por eso es que en el modelo de pequeña señal se modela como una fuente dependiente del voltaje de la base emisor. Ok, muy buena pregunta. ¿Quién fue? Perdón. Tomás. Tomás. Ok, eso es de activos, pero está bueno que lo pregunte porque esas son cosas que hay que irlas profundizando. Ok. Recuerden lo siguiente, yo tengo un transistor cualquiera. Ok. En cualquier configuración, voy a suponer que mi entrada está por aquí, ¿verdad? Por la base. V base. Y voy a suponer que estoy pegado acá, a tierra. Entonces es una configuración V, aquí tengo un V base emisor. Si yo analizo esto en pequeña señal, yo tengo este circuito. ¿Ok? Porque esto lo derivamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En activos. Este es el modelo pi de mi transistor. Y aquí tengo RP. Sin suponer RO. En pequeña señal, yo puedo decir que cualquier cambio que haya acá, ¿verdad? En VP genera una corriente de pequeña señal. Recordemos la fórmula, ¿verdad? Y colector igual a GM por VP. En algunos libros a esto le dicen V base emisor minúscula, es lo mismo, ¿verdad?
Yo tengo una corriente en pequeña señal que es igual a IC. Hasta ahí está bien, Tomás. No hay problema, ¿verdad? Todos nos acordamos. Todo bien. Todo bien. ¿Qué sucede si VB es una tensión en CC? ¿Cuánto vale este nodo? Vale una tierra en CA. Espero que eso todo lo tengan claro, ¿verdad? Si VB es igual, es una tensión en CC, significa que en CA eso es una tierra. ¿Ok? ¿Qué sucede con VP entonces? ¿Cuánto es VP? ¿Cuánto vale esta fuente en ese caso? 0. 0, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que en pequeña señal, si VB es una señal en CC, este transistor se ve como un abierto. Claro, aquí yo estoy suponiendo que VA es infinito, pero voy a suponer que VA es menor a infinito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad yo tengo un RO acá. Yo sé que yo tengo un RO aquí conectado, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo este tipo de configuración, yo puedo de una vez suponer que si VB es una tensión en CC, todo esto se reduce a una resistencia en pequeña señal. ¿Ok? Entonces, este es el análisis de pequeña señal. Ahora, si yo lo veo en gran señal, para completar su pregunta, el modelo de gran señal es distinto, ¿no? Vamos a ver el modelo simplificado de Eversmold. El modelo de gran señal para este circuito es este. Y aquí tengo una IC que es igual a beta veces IB, o que es igual también, digamos, se puede hacer igual, ¿verdad? A la expresión que nos dijo Gabriel, ¿verdad? IS E a la V base emisor phi t. Este es el modelo de Eversmold, ¿verdad? Simplificado. Entonces aquí yo tengo ahora una corriente de colector. ¿Qué sucede si esta tensión es constante? Si V base emisor es constante. ¿Qué puedo decir con respecto a IC? ¿Es constante o no? Tomás, si V base emisor es constante, ¿es esta corriente constante? Sí, ¿verdad? Ah, sí, perdón, es que estaba hablando sin el micrófono. Es constante porque V base emisor es constante. Yo sé que esa corriente es constante. Pero ¿qué pasa si yo desconecto este nodo y pongo acá, por decirle algo, una fuente aquí? ¿Puedo suponer ahora que esta corriente es constante? ¿No? Ya no, ¿verdad? Porque es exacto, muy bien. Entonces ya, fíjese en la dependencia, vea que tanto en gran señal como en pequeña señal tengo un efecto, ¿verdad? Entonces lo que está sucediendo en el caso anterior es esto, ¿verdad? Tengo una fuente que puede estar moviendo la tensión en el emisor y que hace que la tensión base emisor, por lo tanto, sea variable y por lo tanto la corriente es variable. Entonces no puede ser una fuente corriente. O sea, yo si quiero una fuente de corriente, en pocas palabras, tengo que conectarla de esta manera, siempre entrando por el colector en este caso. Si yo tengo algo así, perdone que dibuje tan mal, perdón, pero eso ya es un defecto que venía mío, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un circuito que me dice que es una fuente corriente conectado de esta manera y me dicen, sí, y esta corriente está saliendo por acá, automáticamente, ¿verdad? Ustedes dicen, eso no puede ser una fuente corriente porque usted está saliendo por el emisor. Tiene que entrar o salir por el colector. Listo, no hay discusión. Más o menos. Sí, muchas gracias, profe. Okay, lo importante es que ustedes vayan interiorizando esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un siguiente caso. Este es más fácil. Y con eso terminamos por ahora, hacemos un cortecito. Supongamos que, vean, le di vuelta a un transistor, lo cambié, y lo colecté como al revés, ¿verdad? Fíjense que tengo ahora dos transistores
iguales. No, iguales no, ¿verdad? Uno es NPN y otro es PNP, perdón. De nuevo, recuerden, fíjense que esto de acá está conectado como un diodo, ¿verdad? Fíjense que tengo conectado la base con el colector en CA, recuerden, ¿verdad? En CA. Esta tensión es una tensión, es V mayúscula, por lo tanto es una tensión en CC, significa que en CA aquí yo tengo una tierra y lo que tengo es conectado la base con el colector. Por lo tanto, esto ya lo resolvimos, ¿verdad? Esto es equivalente a tener un transistor con esta impedancia. ¿Verdad? Lo hicimos varias veces. Si eso es así, entonces yo lo que tengo que hacer es sustituir, ¿verdad? Esta impedancia en la fórmula que ya conocemos, que esta es la fórmula que conocemos, ¿verdad? Fíjese que entonces, ¿qué pasa si yo simplifico toda esta fórmula? Al final, yo lo que obtengo es una impedancia que es muchas veces menor. O sea, no es el efecto multiplicativo que habíamos visto antes. Fíjese que esto es muy distinto de GM1, RO1, perdón, RO2, por RO1, paralelo RI1, RO2, perdón. Okay. Vean que es muy distinto, es mucho menor, ¿verdad? ¿Eso por qué ocurrió? Porque conecté ese transistor de esta manera. Entonces, ahora sí, ¿es esto una fuente de corriente? Ustedes me pueden decir, profes, es una fuente de corriente y tienen toda la razón, porque están entrando por el colector del transistor de arriba. Entonces, sí, es una fuente de corriente. Entonces, sí, esta es una fuente de corriente. Estoy de acuerdo. Pero no es una fuente de corriente cascodo, porque uno de los transistores no es igual. Más o menos. Y mira, aquí perdonen, aquí me quedó el English, tengo que corregir esto. O sea, este transistor de acá está conectado al revés, o mejor dicho, es el tipo equivocado de transistor, ¿verdad? Esto tiene que ser un NPN. Entonces, ¿cuál es la regla para que sean cascodos? Uno, los dos tienen que ser iguales. Los dos transistores tienen que ser iguales. O NPN o PNP. Y dos, la salida tiene que estar en el colector del transistor que está arriba, el transistor que está apilado encima. Esas dos reglas se tienen que cumplir. Si ustedes notan que alguna de esas dos reglas no se cumple, listo. Este transistor, este amplificador no es cascodo. Ya sea como en este caso, bueno, ya lo borré, ¿Cuál es la segunda, profe? Disculpe. que la salida tiene que estar en el colector del transistor de salida. Entonces, ¿qué sería esta regla de acá? Esta es la regla. ¿Es esto cascodo? No, porque la salida no está pegada al colector del segundo transistor. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Son NPN. Pero no estoy pegado al colector del segundo transistor, del transistor de salida. Primer caso, no cumple. Entonces, ¿esto no es cascodo? No, esto no es cascodo. No es cascodo. Segunda regla. Sí, estoy pegado al colector del transistor de salida, pero los dos transistores no son iguales. Tampoco es cascodo. ¿Están claros? Yo sé que ahora ustedes tal vez están como, ¿verdad? Haciéndose, ¿verdad? Números en la cabeza. Tranquilos, vamos a hacer ejercicios, pero yo necesito que por lo menos entiendan eso, ¿verdad? Para que entiendan por qué, cómo lo vamos a conectar de manera correcta. Entonces, para terminar, digamos, y irnos a un recreito y que les asiente, ¿verdad? La regla es, los dos transistores tienen que ser iguales y la salida tiene que estar en el colector del transistor, o mejor dicho, sí, la salida está en el colector del transistor superior o inferior si es un PNP. O sea, esto no es un cascodo. Esto sí es un cascodo, porque los dos transistores son iguales y la salida está en el colector
del segundo transistor. Este sí es un cascodo. Perfecto, este es un cascodo. ¿Es este un cascodo? Sí, porque los dos transistores son iguales y la salida está en el colector del transistor segundo, el transistor de arriba. ¿Cascodo? Sí. ¿Cascodo? Sí. Este, no. Hagamos el último y nos vamos. Este. ¿Qué opinan ustedes? ¿Este es un cascodo? Son iguales los transistores. ¿Es un cascodo? ¿No? No. Muy bien, listo, porque estamos pegados en el emisor de este transistor. Tampoco es un cascodo. Ahí están las dos reglas en aplicación. Listo, vamos a parar unos 10 minutitos, ¿ok? Para que se descanse. Nos vemos a las 2:10. ¿Ok? Nos vemos y de paso así corrijo la diapositiva.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a entrar ahora en la siguiente etapa, la etapa de Cascos. No vamos a hacer todo el análisis que hicimos para el BJT porque es exactamente el mismo. Las mismas, digamos, ventajas nos ofrece el casco MOS. Así que no hace falta, digamos, verlo con mucho detalle. Aquí vemos que pues tenemos exactamente lo mismo que el BJT, ¿verdad? Aquí básicamente estamos conectando como fuente corriente este transistor de aquí abajo, ¿verdad? Y vean que el mismo entonces, exactamente por el mismo análisis que hicimos para el BJT, se puede sustituir solo por la impedancia característica del mismo, ¿verdad? ¿Ok? De nuevo, en este caso lo importante es siempre darse cuenta que VGS de este circuito, ¿verdad? En este caso sería VGS2. VGS2 es constante. Como es constante, esta corriente que va por aquí es constante. Si esta corriente es constante, yo puedo suponer que Vx es constante, por lo tanto también VGS1 es constante y por aquí sigue viniendo ID, la misma ID, y esto actúa como una fuente de corriente porque estamos tomando la salida del drenador, del drain, del transistor que está apilado. Exactamente el mismo concepto que acabamos de decir para el BJT. Los dos transistores tienen que ser del mismo tipo, ¿ok? Cuando digo iguales, me refiero a que no es que tienen que ser del mismo tamaño, eso es muy importante aclararlo. En el caso del MOSFET es algo que es también aplicable para el BJT. Pero lo que quiero decir es que tienen que ser del mismo tipo, ¿verdad? ¿No? Si son, tiene que ser NMOS o tienen que ser los dos PMOS, ¿ok? Normalmente se usan del mismo tamaño, pero digamos que esa regla no es tan inflexible. Pero además, recuerden, tienen que ser del mismo tipo y la salida, en el caso del MOSFET, tiene que estar en el drain del transistor que está apilado, al igual que en el BJT, tiene que estar en el caso del amplificador, pero del caso del BJT tiene que estar en el colector. Bueno, podemos entonces traernos la R-out que ya habíamos averiguado para el amplificador Common Source. Simplemente tenemos que aplicar la misma regla. De nuevo, normalmente uno se acuerda de esta de acá. ¿Ok? Que es más fácil de recordar, es la transconductancia del transistor que está de primero arriba, ¿verdad? M1, el que está apilado, por RO1 por RO2. Es mucho más fácil. Fíjense que aquí no hay paralelo. Recuerden que en el BJT, ¿verdad? ROut es igual a GM1 por RO1 por RO2 RP2, ¿verdad? De nuevo, recuerden que yo puedo pasar rápidamente de una ecuación para un BJT a una con un MOSFET simplemente, ¿verdad? Haciendo RP infinito, ¿verdad? Recordemos que RP en el MOSFET es infinito. Por lo tanto, es rápido, ¿verdad? Es bastante directa la aplicación de la fórmula de impedancia que tenemos. Entonces vamos a hacer un cálculo rápido. Aquí veo que fallé en algo. La otra cosa que tengo que corregir ya en la diapositiva es el ejemplo 9.5. Acá lo que está mal es el K', porque yo estoy usando los valores, recuerden, de la tecnología de 0.5 micrómetros que usamos también en activos, entonces tengo que editar un poquito de estos valores, ahora lo corrijo en la diapositiva. Y el lambda este es distinto también. Lambda es 0.03, es mucho mejor que el que me está dando el libro. Y me preguntan, esto es en la página 401, 9.5. Claro, yo tengo que estaba buscando
No es 5. Me dicen que quieren un transistor con una impedancia de salida de 5 megaohmios. Todo el Rout, toda la fuente, tiene que tener 5 megaohmios. ¿Ok? Entonces es cuestión simplemente de hacer los numeritos. ¿Ok? RO en los dos transistores es igual, ¿verdad? Ven que los dos transistores estamos suponiendo que son iguales. Si no fueran iguales, lo importante en este caso es en realidad la longitud que define el alfa, pero digamos que una aproximación de primer orden, el largo no tiene que ver. Y recordando la regla, ¿verdad? De impedancia característica para un MOSFET, esto sería igual a 1 sobre 0.03 por ID, que es 100 microamperios. Es igual a, y esto me dice que esta resistencia es igual a 333K. La transconductancia, en ambos casos es igual, ¿verdad? Es igual a la raíz de 2 veces, recuerden, y K', W sobre L y D. Manu. Y esto pues es igual, si dimos todos los valores, y que, ¿verdad? Fíjese que a mí lo que me interesa es despejar W sobre L, ¿verdad? Porque no lo tengo especificado. Entonces tengo que calcular, digamos, a ver, un momento, porque me estoy confundiendo. Ok. Ok, perfecto. Entonces, tengo esta ecuación y tengo otra ecuación, ¿verdad? Yo sé que Rout, ok, es igual a GM, en este caso 1, que es el de arriba, RO1, RO2. Me están pidiendo, ¿verdad? Que Rout sea 5 megas. Es igual a GM1 por RO1, RO2. Estos son iguales, así que esto sería 333 kiloohmios al cuadrado. Y de acá puedo despejar GM1. GM1 es igual a, según cálculo que tengo por acá, 45 microsiemens, es bajísimo. Eso significa que este transistor va a ser muy pequeño. Si sustituyo este valor acá, entonces, en esta ecuación, 45 microsiemens tiene que ser igual a raíz de 2 por 77.2 microamperios voltio cuadrado. Este es un por, ¿no? Por W sobre L, que no sabemos cómo es, que lo que tenemos que averiguar, por ID, que son 100 microamperios. Y si ustedes despejan esto, van a obtener que la relación de tamaño es W sobre L igual a 0.13. Es bastante menor que 1, ¿verdad? Es un décimo, es casi un décimo. Bueno, yo quise hacer este ejemplo con valores más reales como para que los podamos simular la clase que viene, como para ver los ejemplos ya en el simulador corriendo, ¿verdad? Y que les ayuden a ustedes también para la tarea que vayan manejando más el SPICE. Este es un tamaño raro, pero se puede lograr. Sin embargo, capaz que entonces yo puedo apuntar a una impedancia mayor. Si yo cambio los cálculos y la hago para 10 megaohmios, el tamaño, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero simplemente voy a hacer los cálculos. Si yo pido 10 megaohmios, lo más probable es que se me va a duplicar, ¿verdad? En realidad voy a necesitar 90 microsiemens de transconductancia, porque esta relación es lineal, ¿verdad? Y entonces, metiendo este nuevo valor de transconductancia para un omega L de W sobre L, 10 megaohmios,
me da que la relación es de 0.526. Igual es menor que 1, pero fabricable. En todo caso, aquí no importa que el resultado sea tan extraño, en realidad no es tan extraño, se puede hacer, pero que parezca extraño. Lo importante es darse cuenta que con la configuración Cascado yo puedo lograr también impedancias altísimas. Ok, en PMOS, en NMOS, perdón, o en transistores MOS. Si alguien se pregunta cómo hago para hacer un transistor más delgado que largo, recuerden la regla, ¿verdad? Yo puedo agarrar y poner muchos transistores en serie, ¿verdad? Si es que alguno de ustedes me dice, profe, ¿cómo hace para hacer un transistor que tenga una relación menor que 1? Bueno, yo puedo poner, por ejemplo, 2 transistores en serie, recuerden, esta prueba la hicimos, de hecho fue un ejercicio de activos, no sé si todos lo hicieron. Se puede probar, ¿verdad? Que esto es igual a W sobre 2L, ¿verdad? O sea que yo puedo ir disminuyendo el ancho simplemente conectando varios transistores. Entonces podría, por ejemplo, esto lo podría lograr aproximadamente con 2 transistores de cuadrados, ¿verdad? De 1 sobre 1, ¿verdad? 2 transistores en serie de 1 sobre 1 me producen un transistor en serie de 0.5 micrómetros sobre 1 micrómetro. Ahí tienen un equivalente, ¿verdad? Una manera de construir ese transistor. Y se usa, a veces se generan estos tipos de circuitos, pero vamos pues, cuando hagamos algunos ejemplos más prácticos, vamos a ver cómo eliminar a veces estas relaciones raras. De nuevo, otra interpretación del cascodo MOS, de nuevo, la versión alternativa es pensar más bien, ¿verdad? Que le estoy apilando encima un transistor extra, ¿verdad? Que actúa como una fuente corriente. O sea, pensar que le estoy poniendo una fuente corriente a este transistor de acá abajo. Los resultados, digamos, a obtener son iguales. Entonces no vamos a hacer la derivación, es simplemente por aquello si lo queremos ver de una manera alternativa. Este ejemplo no me gusta, así que no lo vamos a ver. Sin embargo, no hice mucho. Sin embargo, pensemos un poquito en esta configuración de acá. ¿Qué sucede si yo visualizo ahora el amplificador cascodo como una, o sea, a la configuración cascodo como un amplificador? ¿Servirá para algo este amplificador? Pensemos en lo siguiente. Digamos que yo tengo mi configuración cascodo, pero una de las terminales ahora ya no va a tener una tensión de polarización, sino que le voy a poner una fuente en pequeña señal de entrada. La única restricción es que este VIN no debe sacar de polarización a este transistor, ¿verdad? Si es 0 voltios o es una señal de 100 milivoltios, obviamente este transistor no va a encender. Pero si, digamos, yo elimino esa restricción y supongo que VIN es lo suficientemente mayor al VGS que este transistor necesita para conducir la corriente que la fuente de corriente de arriba le da, esto podría comportarse como un amplificador. Veámoslo intuitivamente y luego lo vamos a analizar numéricamente. Ahorita capaz que no nos va a dar chance, pero la clase que viene. Todo esto de acá, ¿cómo lo puedo ver yo en función de este transistor? O sea, yo puedo encontrar, por ejemplo, una relación Vx, Vin. ¿Ustedes qué creen? Pequeña señal. ¿A qué sería igual eso? ¿A qué podría ser igual? Más o menos con lo que hemos... ¿Tienen alguna idea, alguna formulita que ustedes me pueden... ¿Cómo se llama el amplificador en el cual entramos por el gate y salimos por el drain? ¿Qué nombre recibía ese amplificador? A ver si han estudiado. Nadie quiere el punto extra. ¿Cómo se llama el amplificador en el cual entramos por el gate y salimos por el drain? Eso no es un MOSFET.
No, el transistor es un MOSFET, Julio, pero ¿cómo se llama el amplificador, la topología? En que entramos por el gate y salimos por el drain. Fuente común, bro. Muy bien, fuente común. David Badilla y Julio, ¿verdad? Vamos, un punto. Un punto. David y Julio. Lo dijeron al mismo tiempo. Ok. Vean, esto de acá es un common source. Vean, aquí está puesto, ¿verdad? Se los dice, ahí está la trampa, ¿verdad? Es un common source. O sea, yo sé que este amplificador en realidad debería ganar GM, ¿verdad? Así, intuitivamente, sin hacer mucho análisis de pequeña señal, más lo que sea que yo vea para allá arriba, ¿verdad? O sea, esto yo lo puedo visualizar como ¿qué? Como una resistencia, ¿no es cierto? O sea, yo puedo suponer que esto es alguna R, no sé, una RX, pónganle. Todo este bloque de acá, porque recuerden, es un amplificador lineal. Entonces, todo eso yo lo puedo, de alguna manera, por Thevenin, ¿verdad? Yo lo podría modificar y aproximarlo a una RX. Recuerden siempre, el análisis de amplificación es lineal. Es pequeña señal, circuito lineal. Entonces, yo puedo agarrar todo esto, aplicarle un Thevenin, ¿verdad? Vamos a ser más, seamos formales. Y generar una resistencia Thevenin. Y entonces esa resistencia Thevenin yo se la conecto a este amplificador M1, ¿no es cierto? Para una determinada VX. Entonces la ganancia de este amplificador es, porque ya la sé de memoria, menos GM1 por RX. Ok. Si lambda es igual a 0, y aquí le voy a dar, vean, 5 puntos del examen final al que me lo diga. 5 puntos del examen final. ¿Cuánto es RX? Vean lo que estoy regalando, 5 puntos del examen final. Doy un minuto al que me diga cuánto es RX. Vamos a ver, 14, 27, 30. Quedan 40 segundos. Infinito, bro. No, David, no importa, gracias por intentarlo. Vean RX hacia dónde está definido. Muy bien, David, igual, se aprovecha. Vean RX hacia dónde está definido, ¿verdad? Solo en 3GM. Marvin se ganó 5 puntos del examen final. Muy bien. Aquí lo pongo. Marvin González. No se confía igual, ¿verdad? Tiene 5 puntos en el examen final. Me tengo que poner la nota. Exacto, vean que y aquí arriba, si yo veo hacia al source del transistor de arriba, lo que estoy viendo es 1 sobre GM, ¿verdad? O sea que yo tengo un amplificador que gana entre V1 y VX menos GM1, GM2. ¿No es cierto? Un amplificador common source. Y ahora, mirando hacia arriba, yo quiero ahora encontrar la ganancia Vout sobre Vx. No voy a hacer, digamos, el análisis completo porque I1 es una fuente ideal, pero pensemos en lo siguiente. Si yo les dibujo este circuito de esta manera, ¿cuánto es Vout sobre Vx? ¿Qué tipo de configuración es ese? Estamos entrando por el source y saliendo por el drain. ¿Cómo se llamaba? Como ya todos lo vieron, ¿verdad? No les voy a dar punto extra. Es un common gate, ¿no es cierto? Estoy entrando por el emisor y, perdón, por la fuente, si fuera un BJT estaría entrando por el emisor y estoy saliendo
por el drain del transistor y sabemos que esa es la definición formal de un amplificador common gate. Y ya sabemos que ese amplificador gana el GM del transistor por la impedancia de carga que tengamos conectada en el drain. Aquí tengamos una fuente ideal. Supongamos que esta fuente tiene una impedancia igual a RL. O que hay aquí conectada una RL en Vout. Podría ser el otro caso. O sea que yo tengo en realidad en el amplificador, o sea que el cascodo puede funcionar como un amplificador porque en realidad son dos amplificadores conectados en cascada. Se puede ver de esa manera. Y la ganancia de este amplificador va a ser igual a GM1 sobre GM2 por GM2 por RL. Ya que aquí me falta el menos. Y eso es igual a menos GM1 RL. Obviamente, esto todavía no está muy formalizado, lo vamos a tener que formalizar, pero de alguna manera ya nosotros intuitivamente, recuerden que es muy importante esto, ¿verdad? Que ustedes desarrollen la intuición y que vayan entendiendo el circuito, después si la fórmula no se le acuerdan exactamente, no importa, pero ustedes ya saben más o menos por dónde va la ganancia. Intuitivamente, entonces, yo siempre puedo ver un cascodo como una mezcla entre un common source que maneja un common gate, o como un emisor común que maneja un base común. Exactamente lo mismo para un BJT. Bueno, entonces, hoy regalé 5 puntos así, porque en realidad también les di algunos ahí, algunos más, ¿verdad? Pero bueno, porque la idea es que ustedes, ¿verdad? Vayan, esos conocimientos se los vayan a interiorizar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo construyo una tapa cascodo PMOS igual que un NMOS, ¿verdad? Ponemos dos transistores iguales, tipo P. Recuerden que los tipo P van conectados con su source, ¿verdad? A la fuente más positiva. Y estamos saliendo por el drain del transistor, en este caso de abajo, ¿verdad? El transistor M1. La impedancia en pequeña señal es la misma. Se cumple, ¿verdad? En estos dos circuitos se cumple que VGS es constante también, ¿verdad? VGS1 y VGS2 es constante porque estamos saliendo por el drain del transistor. Por lo tanto, es una fuente de corriente cascodo, cumple las dos características que yo necesito. Bueno, hoy le metimos mucho al acelerador, entonces lo que vamos a hacer es definir, vamos a tratar de formalizar esto, ¿ok? De una manera un poco más elegante, ¿ok? Y con eso vamos a parar para poder analizar y derivar de nuevo estas ecuacioncitas que por ahora las hicimos así, voy a la carrera intuitivamente, de una manera un poco más formal, la clase que viene, ¿ok? Entonces, para eso necesito definir el concepto de transconductancia de cortocircuito, que ya lo conocemos, pero que es simplemente una evolución del teorema de Norton, el dual del teorema de Thevenin. Y básicamente lo que hacemos es definir esta expresión. Yo voy a definir la transconductancia de cortocircuito como la razón entre la corriente de salida en cortocircuito y Vin cuando Vout es igual a 0. ¿Verdad? Esto básicamente lo que me define es el cortocircuito a la salida. O sea, yo voy a agarrar mi circuito lineal, ¿ok? Le voy a poner un corto a la salida. Ojo, un corto en AC, muy importante, es un corto en AC. Eso quiere decir que cuando uno hace el análisis en el T-Spice de estas cosas hay que ser un poco cuidadoso, que no es que usted le van a poner una tierra así, ¿verdad? A la salida del amplificador, que obviamente se lo van a traer abajo porque van a cortocircuitar las alimentaciones, sino que hay que de alguna manera llevar en CA ese nodo a tierra. En el papel es fácil de hacer, ¿verdad? Es simplemente redibujar. Entonces yo voy a hacer un corto en AC a la salida de mi circuito y voy a encontrar Eout en función de Vin y eso me define la transconductancia de cortocircuito de mi circuito que me mide la fuerza del mismo a la hora de tratar de transformar una tensión en una corriente. Esa es la definición de transconductancia, de hecho, ¿verdad? Transconductancia es transformar una tensión en una corriente.
La transconductancia de cortocircuito es cuando Vout es 0, o sea, cuando tengo una tierra en CA a la salida de mi amplificador, ¿cuál es la fuerza del amplificador para transformar su Vin en pequeña señal en una corriente de pequeña señal? Ok, esta es, digamos, la explicación de la definición. Estas son las ecuaciones que las definen. Ok. Por ejemplo, vamos a encontrar la transconductancia de un amplificador de cortocircuito de un common source. Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos mi circuito, digamos, y le pongo una tierra en CA. Y mido cuánto vale Eout. Vean que esta tierra es en CA, porque si esta tierra fuera en CC, y por eso que la dibujé distinto, ¿verdad? Pues simplemente se desaparece el transistor, ¿verdad? Porque lo estaría poniendo en corto, ¿verdad? Si le pongo una tierra aquí en CC a este nodo, este transistor queda en corto, el drain y el source quedan en corto. Entonces, obviamente, que el análisis solo se puede hacer sobre CC, sobre CA. Entonces, este es mi equivalente, ¿verdad? La definición dice que GM, esa es la definición, es igual a la corriente Eout sobre Vin. Ahora, ¿cuánto vale la corriente ID en función de Vin? ID, ustedes ya se la deberían saber de memoria, ¿verdad? Es del transistor 1, es GM1 por V, pi por V gate source 1, ¿verdad? Que en este caso es igual a Vin, ¿verdad? Esta es la regla, digamos, fundamental de análisis en pequeña señal de cualquier transistor. Ahora, ¿puedo yo decir que Eout es igual a ID? ¿Puedo decir eso? No, A ver, Julio, ¿por qué no? porque no se está yendo una pata corriente por el colector. No, por el colector no, por el drain se va ID. Ajá. ¿Por dónde se va otra corriente? Por aquí. Por el RD, ajá. Pero ¿cuánto es VDD en CA? Ah, ok, en pequeña señal sí que es una tierra, entonces, Tierra, muy sí, bien. sí se puede decir. Pues bueno, o sea, entonces sí se puede decir eso. Ya la idea es que a veces ustedes tienen que redibujar, ¿verdad? A veces cuando uno ve el circuito tal cual no lo entiende, pero si ustedes redibujan y ponen esto en tierra en CA, se dan cuenta que la caída en RD es 0, ¿verdad? VRD entonces, en pequeña señal, vean que es minúscula. VD es igual a 0 y por lo tanto esta corriente es 0 y yo puedo decir esto. Entonces, yo puedo decir que Eout es igual a GM1 por Vin y por lo tanto se cumple que la transconductancia de cortocircuito de un amplificador common source es igual a la transconductancia del transistor, que es el caso más sencillo que existe. ¿Okay? En ese caso, tal cual, GM mayúscula, la transconductancia, recuerden, GM mayúscula significa transconductancia en cortocircuito. No es igual que la transconductancia del transistor y eso genera un poquillo de confusión, lo siento, pero bueno, así fue como lo definieron. ¿Okay? GM mayúscula, transconductancia del circuito, es igual en el amplificador common source a la transconductancia del transistor, el modelo pequeña señal. ¿Ok? Ok, entonces, ¿vieron el ejemplito? Luego vamos a hacer uno un poquito más complicado. Esto me permite a mí definir algo que se conoce como el lema de ganancia, que en realidad el lema de ganancia, ya, pues en realidad ya nosotros lo deberíamos haber intuido de algunas de las derivaciones que hemos estado haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que conforme crece Rout, ¿verdad? El amplificador tiende a tener más ganancia. Hemos intuido eso, ¿verdad? Entonces el lema de ganancia, de hecho aquí me falta un menos, perdón, y no me lo voy a corregir. El lema de ganancia es una manera alternativa de especificar por qué a mí me conviene en un circuito
que Rout sea muy grande si yo quiero mucha ganancia. Y esto ya de una vez establece la formalización que por ahora no habíamos podido, digamos, generalizar, que me obligaba a que siempre que yo quiera mucha ganancia en un amplificador, necesito que el Rout sea muy grande. No hay manera de escaparse de eso. Y viene de la restricción del teorema de Norton. ¿Por qué? Porque este lema de ganancia en realidad yo lo puedo probar a partir del teorema de Norton. Si yo tengo un circuito lineal, como este que tengo acá, ¿verdad? Circuito lineal. Vean que todo está en minúscula, ¿verdad? De hecho, este VA debería estar en minúsculas también. Pero bueno, eso es porque la figura sí me llegó al Rasabi. En el libro sí está en minúscula. Así que fue ahí un error de... No, está mayúscula, mira. Es un error del que dibujó. Pero esto tiene que estar en minúscula. Porque esto es un análisis en pequeña señal. Yo puedo transformar este circuito lineal en su equivalente de Norton. Vean que es exactamente la misma transformación. A veces la fuente de corriente, vean que Norton muchas veces se pone para arriba, pero acá lo que estamos tratando de hacer es respetar la convención de símbolos pasivos, ¿verdad? La convención de símbolos pasivos nos dice que si yo tengo definida una tensión, ¿verdad? La corriente entra al dispositivo, ¿verdad? Entra al símbolo. Es como la definición, ¿verdad? De dispositivos pasivos. Entonces, vamos a definir vamos a seguir utilizando esa definición. Entonces, por eso esta fuente de corriente está mirando para abajo. Bueno, pues por un análisis bastante trivial, ¿verdad? De pequeña señal, es obvio que Vout es igual a menos Eout por Rout, ¿verdad? Porque la corriente Eout tiene que fluir por acá, ¿verdad? Si estamos abiertos, ¿verdad? O sea que por aquí en realidad no me está fluyendo corriente, así que la voy a borrar. O sea, este Eout no tiene más, ¿verdad? Si no hay carga, no tiene más que irse, ¿verdad? Por el Rout, solo que la caída de tensión, entonces va a ser al revés, ¿verdad? Entonces, por eso aparece este menos acá, ¿verdad? Ahora, este Eout es igual, según la definición que acabamos de ver, a Gm por Vin, ¿verdad? Nosotros definimos la transconductancia de cortocircuito de cualquier circuito lineal como la corriente de salida, ¿verdad? Por eso acá los tres, ¿verdad? Es una definición, ¿verdad? Sobre Vin. Entonces, la corriente de salida de cualquier circuito lineal en función de cuando estamos en cortocircuito es igual a Gm por Vin. Que es el caso que tenemos acá. Estoy agarrando mi circuito, mi equivalente de Norton, y le estoy poniendo en corto la salida Vout. Lo estoy haciendo, aquí estoy haciendo que Vout sea igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí estoy aplicando ese concepto, ¿verdad? Entonces, si yo paso a dividir Vin, yo puedo asegurar que la ganancia en cualquier circuito lineal va a ser igual a su transconductancia de cortocircuito por Rout por menos 1. Ese es lo que se conoce como el lema de ganancia, que está derivado del teorema de Norton. Por eso es que es un lema, ¿verdad? Está debajo de un teorema. Tengo un teorema que está definido en función de las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? El teorema de Thevenin está definido en función de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Son leyes. Tengo el teorema de Thevenin, su dual, que es el teorema de Norton, y defino un lema en función del teorema. ¿Ok? Este lema me va a ayudar a mí a encontrar la ganancia de cualquier amplificador. Es una manera alternativa de encontrar la ganancia. Vamos a ver que muchas veces es más complicado que el método tradicional, pero por lo menos me genera cierta intuición. Y de hecho es muy práctico cuando yo quiero encontrar la ganancia de un circuito en SPICE. En SPICE es practiquísimo esto, para encontrar la ganancia de un circuito, el lema de ganancia. Es muy fácil de hacer esto en SPICE. Después hacemos un ejercicio para que lo vean. Mucho más fácil que hacer otros análisis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para terminar la clase, ¿cuál sería la ganancia de un amplificador emisor común intrínseco? Aplicando el lema. Bueno, tengo este amplificador. Lo primero que tengo que encontrar es la transconductancia de cortocircuito. La transconductancia de cortocircuito de este amplificador, sí, digamos,
le cortocircuito. El colector es igual a GM, ¿verdad? Es exactamente el mismo caso que acabamos de ver, ¿verdad? Del MOSFET, ¿verdad? Es igual, lo mismo, ¿verdad? Yo sé que ID, ¿verdad? En este caso, y colector es igual a I out, ¿verdad? Y colector, por definición, es GM VP, y VP es igual a VIN, ¿verdad? En este circuito. Yo puedo fácilmente derivar, ¿verdad? Que es igual a I out. Puedo encontrar mi GM, ¿verdad? Aquí puedo despejar entonces que I out VIN cuando V out es igual a 0, es igual a GM1, y esa es la definición de la transconductancia, ¿verdad? De cortocircuito. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el Rout? Bueno, alguno de ustedes me puede preguntar, profe, pero aquí usted está suponiendo que VA es infinito. No, yo le voy a suponer que VA no es infinito. O sea, yo voy a suponer que aquí hay una RO. Capaz que eso también, digamos, ayuda un poquito a veces a entender estas cosas. ¿Por qué yo puedo suponer que la corriente de RO es igual a 0? ¿Por qué yo puedo suponer que no hay corriente por RO en este circuito? Bueno, porque tengo el RO conectado entre dos tierras, ¿no es cierto? El RO está pegado aquí, ¿verdad? De hecho. Quieren verlo un poquito más claro. Vean que el RO está cortocircuitado, por lo tanto, el RO depende de la ley de Ohm. Esta corriente de acá que yo tengo es una fuente de corriente dependiente. Entonces, si es una fuente de corriente dependiente, su corriente puede depender de cualquier cosa, menos, ¿verdad?, de la tensión en sus bornes. Okay, recuerden que esto es equivalente, en el modelo de pequeña señal, esto es equivalente a la famosa fuentecita, ¿verdad?, dependiente de corriente, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces, si yo esa fuente la pongo en corto, igual la corriente que tengo es M por VP, ¿verdad? Aunque la ponga en corto, que sería el mejor de los casos, ¿verdad? Tengo la misma corriente. Entonces, por eso IC en el transistor es GM por VP. No hay manera. Pero la corriente que va por RO y RO es 0. Entonces, RO, aunque VA sea menor que infinito, RO en este circuito no afecta el hecho de que la transconductancia en cortocircuito del mismo sea igual a la transconductancia del transistor. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo ahora sí? ¿Cuánto vale el Rout en este circuito? Yo sé que ya es el último, están cansados. Por esto no voy a dar punto. ¿Cuánto vale el Rout? ¿Cuánto vale VIN acá? ¿Cuánto tiene que valer para poder hacer este análisis? Ya lo último, muchachos. Valdría 0, ¿no? Muy bien, Darío, 0, exacto. O sea, 0 porque recuerden, si yo voy a hacer un análisis de impedancia, las tensiones, las fuentes de tensiones independientes a las entradas se tienen que poner a 0, ¿verdad? Si son de tensión, se cortocircuitan, o sea, habría que cortocircuitar VIN a tierra. Si fuera de corriente, habría que dejarla en abierto. Muy bien, entonces el Rout es igual a RO1, ¿verdad? Entonces, por lema, AV es igual a menos GM por Rout, que sería igual a menos GM1 por RO1. Es medio trivial, ¿verdad? Medio tonto hacer esto, ¿verdad? Porque ya lo sabíamos, ya lo conocemos, pero es una manera de encontrar también la ganancia de un amplificador aplicando el lema.
Como vamos a ver, ¿verdad? Y hay algunos ejercicios en el Wasabi que pueden hacer, generalmente es más difícil encontrar la ganancia de un amplificador mediante el lema que mediante un análisis tradicional como el que hemos venido haciendo con la fórmula intuitiva, ¿ok? Sin embargo, en el cascodo vamos a ver que es bastante práctico, o sea, funciona muy bien en el cascodo, aunque también en el cascodo vamos a ver que podemos aplicar la regla intuitiva. Pero por lo menos me da una demostración formal más sencilla por el lema, por lo menos en el cascodo tengo una demostración formal más sencilla de la ganancia, que si hago todo el análisis que hemos venido haciendo de ganancias parciales y todas estas cosas. Entonces es uno de los pocos casos donde realmente el lema es más práctico a la hora de hacer cálculos a mano. Sin embargo, como vamos a ver, para encontrar ganancias utilizando el T-Spice, el lema es bastante práctico, pero eso es un problema práctico que vamos a ver la semana que viene. Bueno, perdón, el viernes. Entonces, bueno, gente, muchas gracias por estar acá. Nos vemos el viernes. La idea sería el viernes capaz que terminamos el tema de cascos y arrancamos con espejos de corriente para terminar con la materia de hoy en 8 para el examen parcial. Bueno, hasta luego. Gracias, Bueno, profe, profe. gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, gracias. Gracias. vaya bien.